En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ofrecemos esta Eucaristía por Fernando Buendía, Ivonne Escobaret, Alfredo Lugo y familia, la familia Mesa Villarreal, Lamberta Amarante, por Loli Gómez, por Ginny Ortega e hijos, por Lucero Leal y familia, por Beto Bail y familia, por la familia López Villegas, por Mónica Webb Reed, por eterno descanso de José Guadalupe Perales, Luis Fernando Herrera, Juan Manuel Herrera, Mario Antonio Serrano, Emma Rodríguez, José de Jesús Rodríguez, por la salud de Enrique y Norma Martínez, Eli González, María Natividad Jaques y Brígido Saucedo Cisneros, y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado, en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos, merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, me da el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Números. En aquellos días, el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió: ¿crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre ellos, sobre todos ellos, el Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Aunque tu servidor se esmera en cumplir tus preceptos con cuidado, ¿quién no falta, Señor, sin advertirlo? Perdona mis errores ignorados. Presérvame, Señor, de la soberbia. No dejes que el orgullo me domine. Así, del gran pecado, tu servidor podrá encontrarse libre. De la carta del apóstol Santiago. Lloren y lamentense ustedes, los ricos, por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido. La polilla se ha comido sus vestidos. Enmohecidos están su oro y su plata. Y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Los gritos de ellos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado, porque no podían defenderse. Palabra de Dios. De pie. Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. El Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo hemos prohibido. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que le dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar del castigo, al fuego eterno que no se apaga. Y si tu pie es de ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar del castigo. Y si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar del castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hoy el Evangelio nos habla, en un Evangelio relativamente breve, de muchos temas. Todos tienen que ver, todos están relacionados, pero cada uno merecería explicarlo. Y no hay tiempo, pero sí es para ir meditando. Jesús habla aquí, primero, que uno hacía milagros en nombre de Jesús, pero no era del grupo de Jesús. Y Juan quiere que se le prohíba, porque como no es del grupo, entonces quiere que se le prohíba. La segunda cosa es que Jesús aprovecha ese momento y dice: el que les dé, aunque sea un vaso de agua, por ser discípulos míos, recibirá recompensa. Y habla de una recompensa a aquel que haga las cosas por amor a Dios o por seguir al Señor. Habla después de los que tienen ocasión de pecado. Los que cometen o hacen algo y son ocasión de pecado. Se refiere a aquellas personas que promueven, facilitan o animan al pecado. Y dice: a esos más le valdría ponerse una piedra en el cuello y ser arrojados al mar. O sea, les iría mejor que como les va a ir. Y habla por último de lo que es el pecado y de lo que son ocasiones de pecado, y habla, concluyendo, del infierno, del castigo. Esos son los temas que trata este Evangelio. Voy a ir rápidamente con cada uno de ellos. El primero, cuando dice uno está haciendo milagros en tu nombre, y se refiere Jesús a que muchas veces el celo malentendido, o como no es del grupo, o como no pertenece a la parroquia, o como no pertenece a mi comunidad, o porque no pertenece a lo que yo estoy, entonces yo le prohíbo que haga el bien, o inclusive yo no le ayudo, no lo apoyo, porque como no es de los míos, no lo hago. Y Jesús dice: no, si la persona está haciendo un bien y va a ser para el bien de otros, ayúdalo, apóyalo, no se lo prohíbas, facilítale las cosas. ¿Por qué? Porque está haciendo el bien, que es lo que Dios quiere. Y es un ejemplo muy simple. Si una persona que a lo mejor no tiene nada que ver conmigo, no piensa como yo, no cree en Dios, etcétera, pero no sé, se pone a juntar despensas para la gente pobre, lo que él está buscando, independientemente de su vida, su creencia y su ejemplo personal, está queriendo hacer un bien a una comunidad. ¿Cómo se lo voy a prohibir? ¿O cómo le voy a decir que no lo haga? Al contrario, tendría que ayudarlo por los que va a ayudar, para que el bien llegue a todos. Porque haría mal, porque si yo prohíbo una cosa que es para el bien de los demás, estoy yendo contra lo que Dios quiere. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso Jesús se refiere a eso. Y aprovecha Jesús y lo une con la segunda: el que dé, aunque sea un vaso de agua, recibirá recompensa. Y aquí ya introduce ese tema habla de recompensa, y al final del Evangelio habla de castigo, algo que casi nunca pensamos nosotros, pero Dios tiene contabilizado absolutamente todo lo que hago.
Cada vez que yo hago algo por amor a Dios, cada vez que yo por amor a Dios perdono, ayudo, atiendo, apoyo, colaboro, etcétera, lo hago por Dios y no tanto por la persona, no por quedar bien o para que me vean, sino por Dios. Dios lo tiene en cuenta, aunque las demás no lo sepan, aunque los demás no se den cuenta, Dios sí. Y dice, recibirás tu recompensa. Y de ahí la importancia de que nosotros cuando hagamos el bien, no lo hagamos en función de quién me pide que le haga el bien, porque somos muy amantes de hacer eso. Yo ayudo si la persona que me lo pide o encargado o responsable es mi amigo, si lo estimo, si me cae bien. Pero si no, no. Entonces ¿yo por qué lo hago? ¿Hago el bien por Dios o hago el bien por quedar bien o por la persona? Esa es una diferencia enorme. Y Dios nos está diciendo que si yo hago las cosas por amor a Él, las que sean, por pequeñas que sean, voy a recibir una recompensa. Habrá veces que yo no tengo la obligación de hacer algo, ¿sí? Pero si lo hago, aunque no es mi obligación, por ayudar, por amor a Dios, porque Dios me ha dicho, ayuda, colabora, etcétera, Dios me lo tendrá en cuenta y Dios me lo pagará. Y luego continúa con el pecado. Y aquí son dos cosas que van muy unidas. Habla primero de los que son ocasión de pecado y luego habla del pecado, de lo que nos escandaliza a nosotros. Voy a empezar por la última. Jesús está hablando claramente y lo dice 3 veces para que veamos la importancia que tiene el pecado ante Dios o lo que significa para Dios el pecado. Y en los 3 habla del lugar del castigo. Y fíjense las palabras que dice: irá al lugar del castigo donde el fuego no se apaga. Dice, será arrojado al lugar del castigo. Y al final dice, será arrojado al lugar del castigo donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. 3 veces lo dice, dando a entender la importancia que tiene para Dios el pecado. Y esto lo vengo a decir porque hoy en día al pecado ya lo hemos hecho normal, como que no pasa nada, todo el mundo lo hace, no pasa nada, soy débil, Dios es bueno, Dios perdona, etcétera, etcétera. Y entonces se ha normalizado el pecado. No sé si alguno de ustedes ha estado, por ejemplo, en uno de los establos que andan por aquí, o donde y uno pone a caminar donde están los animales, las vacas, ahí donde ellas pues los tienen. El olor, y sobre todo en verano, es muy fuerte, es muy desagradable, porque es un olor a estiércol y a establo. El primer momento, cuando estamos ahí, es muy desagradable, pero después de unos momentos, de unos minutos, ya me acostumbré, ya no me molesta. No es que no lo perciba, pero es que ya, pues eso es lo que está pasando con el pecado. Ya nos acostumbramos al pecado, ya nos acostumbramos a las mentiras, a los robos, al engaño, a la infidelidad, al mal, al egoísmo, a la ya, desgraciadamente está tan extendido que ya no nos duele, allá a nadie le importa, y tratamos de justificar eso como diciendo, es que somos débiles, es que Dios por encima del pecado nos ama, es que Dios es muy bueno y me perdona. Y es verdad, Dios es más grande que eso, Dios nos ama, Dios perdona, todo eso es verdad. Pero si yo me arrepiento, cambio y vuelvo. Pero fíjense, y habla Jesús del lugar del castigo. Si no fuera así, porque lo menciona, y no son los únicos evangelios, Él habla continuamente del lugar del castigo. Sobre todo para aquellos que dicen que eso no es cierto, que es mentira. Entonces están diciendo que Jesús mintió, que Jesús solo nos quería asustar, que Jesús está exagerando. ¿O es que solamente voy a tomar las partes que me gustan del evangelio? ¿O es que solamente voy a tomar lo que me conviene? Y ahí cada uno haga lo que quiera. Pero tan grave es el pecado que fíjense lo que dice: si tu pie, tu mano o tu ojo son ocasión de pecados, dice, córtatelo o sácalo. Espero que se entienda lo que quiere decir Jesús. No quiere decir que entonces me corte literalmente la mano, el pie, o me saque el ojo. Por supuesto que no. Quiere decir que es algo tan grave que es preferible que yo, si fuera necesario, que no lo es normalmente, lo evite por las consecuencias del pecado,
por lo que significa ese mal. Cosa que a veces nosotros perdemos de vista, porque como les digo, hemos normalizado el pecado. Ya nos parece normal. Ya nos parece normal cualquier cosa, salvo una cosa muy grave. Todo lo demás, ay, pues ¿qué tiene? Ay, pues son jóvenes, ay, pues no pasa nada, etcétera. Y entonces ya lo damos por sentado. Y viene la última parte, que es cuando dice, y si alguien es ocasión de pecado. ¿A qué se refiere con lo de ocasión de pecado? Jesús, ser ocasión de pecado significa fomentar el pecado, animar a alguien a pecar, decirle a alguien que el pecado está bien, animar a otros a que hagan algo que yo sé que está mal y que la persona tal vez no lo tiene claro. ¿Cuántas veces hay personas que me dicen, ay, tengo tentación de hacer esto? ¿Y cuántas veces se ha dicho, ay, pues ¿qué tiene, hombre? Pues no pasa nada, dale una alegría al cuerpo, nadie se va a dar cuenta, es normal, todo el mundo lo hace. Pues ahí estoy siendo ocasión de pecado, ahí estoy fomentando el pecado. Cuando unos padres a sus hijos le enseñan que pecar está bien, que ofender está bien, que hacer daño está bien, son ocasión de pecado, porque están enseñando algo contrario a Dios, y Dios pedirá cuentas. Aquí nosotros no conocemos lo que se llama la piedra de molino. Eran unas piedras enormes que pesan como 1 o 2 toneladas, con que molían las semillas cuando sacaban el trigo o los granos, y con esas piedras los molían. Pasaban la piedra por encima del trigo para hacer la harina. Pues Jesús dice, más le valdría a esa persona atarse una piedra de esas y tirarse al mar, o sea, que te mueras. ¿Por qué? Porque el castigo será enorme. Y lo vengo a decir porque Jesús en este evangelio habla de, recibirás tu recompensa si haces el bien, pero recibirás un castigo si haces el mal. Yo no estoy tratando de mandar a nadie al infierno, ni quiero meterles miedo a ustedes, Dios me libre. Pero sí, yo no les puedo obviar y decir que eso no es verdad, porque lo dice el evangelio, no lo digo yo. Y Jesús es muy claro en eso. Y a veces nosotros mismos nos hemos relajado, y nosotros ya nos parece normal lo que no es normal. Y ya nos parece que porque todo el mundo hace algo, todo el mundo actúa de una forma, todo el mundo, etcétera, ya entonces no es tan malo. Porque como ya no es criticado por los demás, entonces ya no está tan mal. Y Jesús es muy claro aquí, tanto el que es ocasión de pecado como el que comete pecado. Aquí Jesús nos dice, bueno, si tú pecaste, pero tenías problemas, estabas cansado, te fue mal. No, dice, es ocasión de pecado, no importa lo que uno vaya cargando. El pecado, el mal jamás se justifica, nunca, por ningún motivo, bajo ningún aspecto. Aunque me lo hayan hecho a mí, ya el que me lo hizo pagará al Señor lo que hizo y pagará con creces. Pero eso no me justifica para yo hacerlo. ¿Qué es que a mí me robaron? Entonces a mí me permite robar. Pues estoy cometiendo un mal yo, si lo hago, y el que me lo hizo a mí. Y así cada cosa. Si yo ofendo porque me ofendieron, pues ahí, tanto yo por ofender como el que me ofende, estamos cometiendo un pecado. Claro, aquí entra la división de pecados graves y no graves, que no voy a entrar a ese tema, pero sí que lo tengamos muy claro, porque hoy en día, en cuanto una persona fallece, enseguida los mandamos al cielo, ya está con Dios, ya está gozando de la eternidad. Ojalá que sea así, y ojalá que todo el mundo lleguemos al cielo, pero es que Jesús es muy claro. Jesús no dijo, en cuanto se mueran, todos nos vamos a encontrar en el cielo, no. Aquí en una de las oraciones lo decía, que nos ganemos el cielo. Es algo que hay que ganar. ¿Con qué? Con las obras, con mi bien actuar, con ayudar, con servir, con atender. Es decir, se trata de vivir de cara a Dios. Se trata de vivir haciendo lo que Dios me pide, porque por eso hemos decidido libremente ser discípulos de Dios. ¿Cómo Dios va a tratar a uno que no es su discípulo? No lo sé, Él sabrá. Pero ciertamente a mí me dejó muy claras las cosas y a mí me dijo, quiero que hagas el bien, quiero que cumplas los mandamientos, quiero que seas caritativo, quiero que perdones, quiero que ayudes, quiero que pongas la otra mejilla. A mí me lo dejó muy claro. Por lo tanto, yo ya sé a mí lo que me va a pedir. ¿Qué va a hacer con los demás? Lo que Él quiera, porque Él es Dios. Pero yo no puedo justificarme el mal que yo pueda cometer o el pecado que yo pueda cometer porque otros lo cometen. Porque entonces automáticamente todos estaríamos condenados.
Y una última cosa, para Dios es algo tan grave el pecado, que fíjense lo que dice, más le valdría a una persona que le pase eso, y habla dice, donde el fuego no se apaga, donde el lugar es tremendo. Entonces, como digo, no quiero meter el miedo, pero el Señor lo está anunciando, para que nosotros no digamos, yo no sabía, es que a mí me dijeron, es que yo pensé. Ojalá que sea más fácil y ojalá que tal vez no sea como lo estoy diciendo, ojalá que todo sea sencillo, pero el Señor creo que no miente, Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Y si Él nos está anunciando esto es para que tomemos nota, para actuar en consecuencia y para vivir de acuerdo a su gracia. Y una última cosa, Dios ciertamente es muy misericordioso, pero requiere que yo me acerque a Él. Él por supuesto que siempre me va a perdonar, siempre me va a dar su gracia, siempre va a estar conmigo y siempre va a aceptar mis disculpas. Pero si las tengo, si me acerco y si trato de cambiar, es entonces cuando podremos experimentar la redención, la ayuda y la gracia de Dios. Así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, del cielo y de la tierra, de todo el mundo. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia, oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia,
Por Cristo, Señor nuestro, por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Ahora tú llevas hasta la para
y deseos. Ayúdame con tu intercesión a obtener todas las bendiciones de tu Hijo Jesucristo, de modo que al confiarme aquí en la tierra tu poder celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en mi nombre. Besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, patrono de las almas que parten, ruega por mí. Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte al anunciarla la hemos compartido. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado. Que Dios les bendiga, que tengan buena semana.